Muy bien, hermanos, hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas a esta plática de esta tarde. Continuando y en el marco de esta fiesta que se aproxima, que es el 4 de febrero, como un aniversario más, o el 63 aniversario de la era de Acuario, o más bien que en el cual nuestro sistema solar penetró bajo la influencia del aguador. Vamos a estudiar este tema que es precisamente la gran advertencia y los grandes anuncios que el quinto de los siete vino a darnos a todos nosotros, a la humanidad terrestre. Y por lo tanto nosotros debemos retomar en su aspecto fundamental para comprender el momento en que estamos viviendo. El tema del éxodo del pueblo escogido tiene connotaciones históricas presentes y precisamente nos refiere al libro del Éxodo en la Biblia, un libro escrito por Moisés, el segundo libro, en donde se narra precisamente la inmigración de un pueblo hacia un lugar prometido, en ese caso por Jehová. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entonces esto es algo bien interesante, como la historia narrada en el libro de Moisés. Para ir comprendiendo un poquito de eso, el éxodo en su aspecto general puede tener diversas causas, como conflictos armados, ahora se le llama desplazamientos de las personas, persecuciones políticas, religiosas, desastres naturales, pobreza extrema, hambruna o epidemias. Estas circunstancias obligan a las personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro lugar. Se trata pues de una migración o emigración si nos atenemos al origen griego de la palabra, ya que etimológicamente la raíz griega, la palabra éxodo significa salida, salida. Ahora, a nosotros nos interesa la historia dentro del proceso eh, esotérico o el proceso de estudio de lo que conocemos en el libro de Moisés. El éxodo del pueblo judío está recogido y narrado en el libro de Éxodo, precisamente, el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Este texto narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación por Moisés, quien los vio a través del desierto hasta su tierra prometida. Además, el libro de Éxodo forma parte también de la Torah o la Torá, los textos sagrados para el judaísmo, compuestos por los 5 primeros libros de la Biblia, el conocido como Pentateuco, que es el Génesis, el primero, Éxodos, el segundo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros constituyen la Torá de la visión hebraica de la vida. Ahora bien, el Éxodo, para información nuestra, para traer esta colación de, de la plática, nos remite al Génesis, al Génesis 6, cuando eh, Jehová se dirige a Moisés, a Noé, que tanto lo menciona el venerable maestro Samael como el Manú Bata, y le dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Entonces Génesis 6, que es donde comienza precisamente
el final de la raza Atlante. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La sentencia es clara, es grave, y esto viene entonces a relacionarse con la actualidad que nosotros vivimos. Y le dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, le dice Jehová a Noé. Esto en el Génesis 6. Pero le dice una cosa interesante: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Busca la continuidad de la vida, la continuidad de las especies, incluyendo la especie humana. Ahora bien, esta es la historia que antecede a estos instantes en que vivimos. El maestro descendió a la tierra, vino a la tierra con una visión bien clara, y es hacernos la advertencia precisamente de la cual Noé hacía en aquel tiempo a los atlantes. Y dice el maestro: el presente viaje se inició después del gran diluvio universal, es decir, después de la sumersión del continente Atlante entre el fondo del océano que lleva su nombre, el Atlántico. Dice: el viaje se inició bajo la era del Aquarius, y el sistema solar ha regresado a la era de Aquarius. Es precisamente lo que estamos viviendo y lo que se celebra con este aniversario más de la era del aguador. Iniciamos esto en hace 63 años, en el cual se ingresó bajo la constelación de Acuario. Nuestra raza actual comienza con el capítulo 6 del Génesis, dice, y termina con el Apocalipsis de San Juan en el agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segura. Y ahí está en todo ese libro sagrado de la Biblia. Entonces es descrito cómo le sucederá precisamente a la raza aria, que comenzó su existencia con el Génesis 6. Ahora, esto del aguador vale la pena entonces levantar un poquito la vista hacia cielo y buscar entonces esa relación que hay en esta constelación, la cual nosotros mencionamos tanto porque tenemos el avatar de la era de Acuario donde hemos entrado bajo esa influencia. Y veamos entonces esto. La constelación de Acuario o Aquarius es la 12ª constelación zodiacal. Representa a Ganímedes, el copero de los dioses, y se encuentra en el llamado Mar Celeste, una zona del cielo relacionada con el agua. Mucha agua porque todas las constelaciones que están cerca, ahí está Piscis Austrinus, está Piscis, Cetus, que es la ballena, y Capricornio. Es más, el agua que deja caer Acuario cae sobre Piscis Austrinus. Es una zona de agua, ¿no? en el infinito. Fue descrita por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo y es la 10ª más extensa, ocupando más del 2% del cielo nocturno. Y vean, como son 12 constelaciones zodiacales, el cinturón zodiacal, la número 12 es Acuario. Por eso ahí es el alfa y el omega, el principio y fin de todas las razas según
precisamente la, el proceso en el cual eh, queda diseñada la existencia del planeta Tierra. Ahora, en la mitología griega aparece este elemento muy interesante cuando Zeus y los dioses del Olimpo raptan a Ganímedes. Según esta mitología griega, cuando estaba en un pasto definitivamente en sus terrenos. Y este rapto provoca obviamente dolor en sus padres en la tierra, pero los dioses, una vez en el monte, teniéndolo en el monte de Olivos, Zeus le encargó la tarea de ser el copero de los dioses. En su nuevo rol, Ganímedes se encargaba de servir el néctar y ambrosía a los dioses, las bebidas divinas que otorgan la inmortalidad. Ese es Acuario, es el copero de los dioses. Finalmente, Zeus concedió a Ganímedes la inmortalidad y lo elevó a las estrellas, donde fue transformado en la constelación de Acuario, el aguador celestial. Y ahí donde viene entonces este término de el aguador. Y en esta imagen, esta figura, aparecen algunos nombres de las estrellas principales que forman esta gran constelación del aguador. Y el cántaro, obviamente, con el agua, pues está relacionado con el trabajo que Ganímedes hacía o realizó, según la mitología griega, a los dioses del Olimpo, sirviéndoles las copas con el néctar y la dulce ambrosía que da la vida. Ahora, esta de relación de Acuario, definitivamente como principio y fin de de la raza, es lo que vamos a tratar de estudiar en este tema. Y relacionado con toda la información que de una u otra manera nos ha dejado el maestro Samael, abundante información sobre la existencia de estas razas. Primero, la relación que existe en esa parte del Génesis con la existencia de la vida en la Atlántida y el pueblo escogido, dijéramos que sube al arca de Noé, simbólicamente, obviamente que ese es un simbolismo esotérico, es los grandes hierofantes atlantes, científicos, sacerdotes y astrólogos, con pleno conocimiento del hundimiento de la última parte del continente Atlante, ¿ya? Recibieron la orden de emigrar de las tierras contaminadas por la maldad de los hombres. Entonces viene el éxodo. Algunos vinieron a Mesoamérica, a la meseta central de Asia, colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etcétera, etcétera. En pleno Egipto hayan aún pirámides mayas. Y de esto hemos estado hablando en las clases anteriores. Y precisamente esta es continuidad de ese estudio. Lo recibimos en cuanto a los mayas como instructores del mundo, como sabios fundadores de civilizaciones o civilizadores en el mundo entero. Esto es el verdadero pueblo definitivamente que se subió al arca de Noé y que se salvó del hundimiento total de la última parte de la Atlántida. Ahí están los vestigios de la Atlántida frente a las Islas Canarias, frente a las costas de Europa, de Portugal, España y de África. Ahí está ahora ya comprobado científicamente porque existe. El venerable maestro nos dice estos aspectos. El continente Atlante era inmenso, corría del sur a norte desde las regiones australes hasta el septentrión. 3 fuertes terremotos hundieron el continente Atlante entre las enfurecidas olas del océano que lleva su nombre. Este es lo final. Pues, los atlantes, además de ser científicos, eran magos, podían construir un robot mecánico y dotarlo
de un principio inmortal e inteligente. La civilización Atlante, obvio que fue muchísimo más superior a la actual raza aria en cuanto al conocimiento científico, a la medicina, en todos sus aspectos. Eran científicos y magos a la vez. Dominaban entonces las cuestiones, todos los movimientos de los mundos internos. Así pues, que esta relación es bien importante, lo que en el Génesis se habla, de que esto de que Jehová le advirtió y le ordenó a Noé, está relacionado con esta inmigración del pueblo escogido Atlante hacia las diferentes regiones. Ahora, nos señala el venerable maestro que si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que el Génesis comienza hablándonos sobre el diluvio universal y terminó ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan, de los 7 sellos, el fuego y el azufre. Así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía y nosotros vivimos entre las alternativas del agua y del fuego. Eso pues la humanidad terrestre, cada una de las razas, al final o es destruida por el agua o es destruida, anegada por el agua, como decía Pedro, o también en este caso, cómo va a ser también destruida por el fuego. Hermanos, dice, ha llegado la hora en que debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Ha llegado la hora en que debemos prepararnos para conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente, hondamente. Y esa es la única exigencia que dan los maestros de la luz. Que uno se conozca a sí mismo. Pero obvio, si que alguien se conoce a sí mismo, tiene su conciencia plenamente despierta. Recuerden entonces las palabras de los hierofantes griegos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Una lucidez total. Y eso es lo que no es más lo que piden para convertirse en un escogido, en una persona ideal, para darle continuidad a la existencia humana en la Tierra. Ahora, aparece la figura enigmática antes de la era de Acuario, se encarna en la Tierra el gran maestro Samael, encarna, toma cuerpo. ¿Y quién es este ser? Según la mitología, Samael es el jefe del quinto cielo y uno de los 7 regentes del mundo, servido por 2 millones de ángeles, según la mitología. Según el Talmud, Samael es un ángel de Dios, ángel guardián de Esaú y de Edom. En el libro secreto de Juan, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, Samael es el tercer nombre del demiurgo. Y el libro sobre el origen del mundo, también de los manuscritos de Nag Hammadi, es mencionado como Ariel, el nombre entonces que se le menciona. Ahora, él viene con una misión, con la misión misma que cumplió el Noé bíblico en esos tiempos de la Atlántida y advirtió todo lo que había que venir, y la respuesta de la humanidad en ese tiempo fue la misma que ahora se le da. Menciona el venerable maestro en cierta ocasión cuando dice él fue entrevistado con su real ser, con el anciano de los días, y le definió entonces las tareas que tenía que realizar al encarnarse en la tierra. Y le dijo, primero, el ejército. Segundo, una nueva cultura. Y tercero, una nueva civilización. 3 tareas. Dice, estas 2 últimas fases de la misión habrá de desarrollarse, como dijera Pedro, el gran hierofante, apóstol del Señor, bajo cielos nuevos y tierra nueva. Para desarrollar una nueva cultura y una nueva civilización, definitivamente se necesita un pueblo especial, se necesita una humanidad especial, con principios muy superiores
a los que actualmente se, se tienen en la humanidad. Dice, los invito a trabajar sinceramente, a llevar este evangelio por todos los rincones del mundo, a aumentar la fuerza del ejército de salvación mundial antes de que llegue la catástrofe final. Y de eso vino a hablar hasta la saciedad. Después entonces, el mismo, dentro de las mismas filas, se abusó de esta información. Se habló solo de la catástrofe y no se habló de la solución de lo que hay que hacer para no sucumbir en la catástrofe. Lo más importante se dejó a un lado, que es lo que la enseñanza está en los libros que el venerable maestro dejó. ¿Sí? Se necesita entonces trabajar intensamente sobre sí mismo, sobre sí mismo. Hay una reflexión también bien profunda en la Biblia, en el libro de Isaías, y dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Pregunta, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Eso dice Isaías, ¿no? 28. ¿No? La doctrina gnóstica es para los que han madurado espiritualmente. Y por eso definitivamente se sigue vociferando, se sigue calumniando, se sigue juzgando sin conocimiento de causa a esta enseñanza y al quien trajo ese mensaje y a quienes se ponen definitivamente a divulgarlo. Pero porque no hay madurez espiritual. Dice, pero el alimento sólido, dijo Pablo de Tarso, es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Pablo de Tarso. Hablan entonces de esa madurez que hay que haber adquirido para poder entonces em, abrirse uno a esto nuevo, a lo nuevo, a esta enseñanza, a esta revelación o a revelación que el maestro Samael vino a hacer. Fundó entonces este movimiento gnóstico, como ya lo hemos estudiado anteriormente, y dice que tiene su centro de gravedad en el absoluto solar, de donde surge la gnosis sagrada de todos los tiempos y cuyo jefe supremo es el divino maestro Jesús de Nazaret. Eso debemos de decirlo y nosotros debemos comprenderlo a fondo, independientemente que el mundo lo acepte o no. ¿Verdad? Ese no es nuestro problema. Pero el jefe supremo del movimiento gnóstico es el divino maestro Jesús. El movimiento gnóstico internacional, pues es un vehículo a través del cual se expresa de manera didáctica y dialéctica, así ordenada, la energía creadora del primer misterio, la ciencia trascendental del ser, que es la gnosis de todos los tiempos. Esta gnosis es precisamente la que se vino a el libro que se abrió, que se develó para los tiempos del fin, que comenzaron allá en 1962, cuando nuestro sistema solar entró bajo la influencia de la era de Acuario. Dice el venerable, ciertamente la gnosis viene a llenar una necesidad en esta era de Acuarios. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que la nueva era empezó exactamente el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, exactamente. Entonces, se llega a esos tiempos de fin. El final de los tiempos ha iniciado. Quiere decir que estamos ya 63 años dentro de esas finales. Y dentro de las funciones que cumple el gran maestro, el Cristo de Acuario, dice, aclaramos la doctrina secreta de nuestro adorable Salvador. Amamos intensamente a la pobre humanidad doliente. Advertimos también a la humanidad de la tierra la hora apocalíptica
en que nos hallamos. Estamos haciendo esta plática tratando de ser lo más maduro posible en este sentido, porque ignorar esto que el maestro Samael dijo es como el avestruz que se esconde y esconde la cabecita en un hoyito y cree que está escondido. Esto no podemos ignorarlo, porque es la cruda realidad de los hechos. Lo hemos estado estudiando en las clases anteriores. A nosotros lo que nos interesa como instructores es que nosotros comprendamos qué es lo que hay que hacer, a qué debemos estar dedicados en estos tiempos, y no con pavor o con terror de lo que ha de venir o de lo que estamos viviendo, de lo que se está viviendo ahorita, sino con profunda comprensión de lo que nos ha tocado y nos tocará vivir. San Agustín, el patriarca gnóstico, hablando del trabajo sobre sí mismo, que es la gran tarea que tenemos que hacer, dijo: debes vaciarte de aquello con lo que está lleno para que pueda ser llenado de aquello de lo que está vacío. Uno debe vaciarse de sus propias tinieblas, está representado por el yo psicológico, para que la luz de la conciencia nos llene. Dice, esta es la perfección de un hombre, descubrir sus propias imperfecciones. Y esto precisamente es lo que el maestro amplía de tal manera en sus libros, especialmente en Psicología Revolucionaria y La Gran Rebelión. La gran misión entonces que viene a cumplir y que descendió de los cielos para cumplir es eso que le llaman crear el ejército de salvación mundial. ¿Y a qué se le llamó eso? Esto es lo que vamos a empezar a escudriñar en lo que dice la misión. Se trata de algo muy grande. Se trata de crear no una simple escuela o una simple secta más. Se trata de formar un ejército de luz al que la venerable Logia Blanca llamó Ejército de Salvación Mundial. No es un invento de nadie aquí. No es un invento. Esa es la gran misión de la Batalla Acuario. Se encarna en la tierra con esa misión. ¿Y qué es el Ejército de Salvación Mundial? Es precisamente buscar dentro de toda la humanidad terrestre aquellas personas definitivamente que estén preparados o que acepten o que, se dediquen pues, al trabajo sobre sí mismos, al trabajo interior. ¿Ya? A no perder el tiempo criticando a las personas externas, sino criticándose a sí mismo y con fiereza, lanzándose con toda la fuerza contra sí mismo, contra sus propios defectos. Y dice el venerable y aclara esto: ¿quiénes habrán de formar ese ejército, ese pueblo selecto? Dice, ¿quiénes habrán de formarlo? Ese pueblo selecto estará formado por aquellos que se autoexploren a sí mismos. Primer tarea. Por aquellos que luchen contra sí mismos. Por aquellos que acaben con el culto al ego, al mí mismo, al sí mismo. Ese pueblo selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gentes de verdad dispuestos a transformarse radicalmente. Ese pueblo selecto será llevado a cierto lugar del océano Pacífico. Ese pueblo selecto vivirá por aquellos días en una región desde donde podrá ver la lucha, el duelo a muerte entre el fuego y el agua durante 2 siglos, dice, durante varios siglos. ¿Y cuál será ese fuego? La explosión de los volcanes mismos y el contacto con los mares, el contacto con el... Ustedes han visto en estos últimos días las explosiones de volcanes submarinos, por ejemplo. Cómo entonces hasta salen y forman nuevas islas, ¿no? Luego los vuelven a hundir y aquella gran batalla entre el fuego y el agua que se expone claramente en ese fenómeno geológico que estamos siendo testigos. Continúa y dice, necesitamos con urgencia conocernos a sí mismos. Está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? La ciencia trascendental de la meditación tiene por
piedra angular básica, el sagrado lema de los antiguos hierofantes griegos, homo nos septeis. El trabajo y la selectividad de cada uno de nosotros está en la medida que trabaja sobre sí mismo, que combate sus propias imperfecciones, que educa su carácter. Ya lo hemos estado estudiando precisamente con ese objetivo. No con el objetivo de ser fanático y andar hablando de esto, sino para definirse si vamos a hacer algo sobre nosotros mismos o no. Aquellos que por méritos de sus corazones se mantengan fieles a la doctrina tendrán oportunidad de continuar su trabajo en otros lugares donde la catástrofe no los alcanzará. ¿Y por qué va a separar la venerable logia blanca a esta gente que tiene opciones de trabajo? ¿Por qué los va a separar? Para darle la oportunidad de que siga trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia, que siga trabajando eliminando sus defectos, muriendo en sí mismo y creando sus cuerpos existenciales del ser, haciendo la revolución total de la conciencia. Ese es el objeto. Continúa definiendo las tareas, ¿no? Ha llegado la hora de reflexionar sobre nuestro propio destino. Necesitamos difundir la luz de la revolución interior para disipar las tinieblas de este mundo. Ese ya es espera, hacia la humanidad para ver qué se pesca, ¿no? Qué se ayuda. La hora que vivimos es crítica y difícil y ya no hay remedio. Ahora no nos queda sino una sola cosa: divulgar el cristianismo gnóstico, tal como lo enseñaron los esenios y los nazarenos en su tiempo. A ese, a ese cristianismo primitivo debemos nosotros practicar. Nos da las tareas de este movimiento gnóstico en el mundo. Pero no porque somos teóricos, no porque somos intelectuales, no porque damos bien una conferencia, no porque nos pronunciamos bien sobre eso. Se trata de trabajar, o de eso que estamos hablando, se trata de vivirlo, se trata de hacer algo consigo mismo. Si el primer movimiento de la vida nos vuelve, nos pone triste, melancólico y todo, cuando eso no tiene nada que ver. Es insignificante con relación a lo que tenemos enfrente. Es que tenemos que ser muy inteligentes, muy acuciosos en este momento. Dice el venerable, formemos al ejército de salvación mundial. Es decir, ese ejército es de gente aquella que está trabajando intensamente sobre sí mismo, que define como enemigo lo que tiene en su interior y no la gente externa. Las personas externas no tienen nada que ver con nuestros grandes problemas psicológicos y nuestras infinitas contradicciones. El enemigo de nosotros está aquí en nuestra propia casa. Así lo dice el Señor, perfección. Entonces ese es el ejército. Dice, cooperemos para el bien común. Todos unidos podemos trabajar en la gran obra del Padre, ayudando para que otras almas conozcan los misterios gnósticos. Y eso es lo que hacemos todos al realizar las actividades, al realizar esto que estamos haciendo, a realizar entonces, dar entonces nuestros a veces aportes voluntarios para que se mantenga la obra, para que se pueda tener abierto una sala y un lugar en donde podamos recibir a las personas que aspiran a esto. Dice, aquellos que trabajen sobre sí mismos, miren lo mismo, aquellos que sepan aprovechar el callejón energético que abrió el Cristo de Acuario, serán llevados a otros mundos, a otros planetas del espacio antes de la catástrofe final. Hay opciones, ¿no? Hay salidas laterales ¿ya? En este momento. Y mucha gente ya no está en el planeta Tierra. Aquellos cuyos valores internos, perdón, han sido grandes,
y han sido llevados, obviamente, de hace mucho tiempo. Pero, ¿qué dice el maestro? Necesitamos Se necesita acción intensiva, no bastan las nobles intenciones, se necesita actuar y eso precisamente, eso es lo que deben hacer los gnósticos revolucionarios. No se trata, es que yo quizás, es que sí, a mí me gustaría, pero no. No, 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 ya no nos demos cuenta, no, hagamos algo, metámonos. ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar consigo mismo, observar sus defectos, autoexplorarse a sí mismo. Esa fuerza que lo ha sacado de la enseñanza porque está peleando con otro hermano, está poniéndole el rostro de otra persona a sus propios defectos. Eso no es correcto, eso no es propio del ejército de salvación. Mi real ser interior profundo es el Manú de la quinta raza aria, raíz, dice el maestro. Por lo tanto, estamos formando en estos momentos el núcleo humano que servirá para la formación de esa futura gran raza. Una nueva cultura, una gran civilización solar. Lo que está tratando es tratando de sacar la semilla, la mejor semilla, para que le dé continuidad, ¿eh? Y él mismo nos dice, actualmente existen en Júpiter habitantes terrestres, también los hay actualmente en cierta luna de Júpiter. Me refiero a este Ganímedes. Hay habitantes de nuestra Tierra ya viviendo en Marte. También hay habitantes de nuestra Tierra viviendo en Venus, etcétera. Lo dice el maestro. Habitantes que han sido llevados de aquí, de la Tierra, en naves cósmicas para ser mezcladas con gente de otros mundos. El resultado será traído más tarde aquí, precisamente aquí, a nuestro planeta Tierra. Serán traídos después de la gran catástrofe que se avecina. Ya personas modificadas, personas definitivas con otros valores internos. Ese resultado, dotado de poderes distintos, divinos, debido a la mezcla con otra gente de mundos diferentes, se cruzarán y el resultado será una humanidad muy especial, lo dice el maestro, dotada de clarividencia, de clariaudiencia, capacidades para el desdoblamiento, la iluminación, etcétera. Una humanidad distinta, diferente, la humanidad de la edad de oro que ya se avecina. La de oro todavía está lejos, hay que pasar a la otra etapa, salir del Kali Yuga y pasar de esta etapa de la vida del pueblo escogido. Narra el maestro y dice, Fulcanelli, el gran maestro alquimista de la Edad Media, conceptúa que ese pueblo podrá vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida donde el fuego no llegará. Dice, dice que podrá vivir allí en paz, aguardando que la lucha de los elementos, y dice el maestro que va a ser espantosa, pase hasta que brille un nuevo arcoíris, un doble arcoíris que será la alianza de una nueva humanidad con el Archeus, o divino arquitecto del universo, el Archeus. Y empieza a narrar entonces ese proceso que vendrá, que viene, por supuesto, lo que tenemos inmediato. Dichosos aquellos que trabajen sobre sí mismos, dichosos aquellos que se dedican y que se dediquen en este tiempo a la autoexploración y al descubrimiento de sus propios defectos y a combatirse a sí mismos. Dichosos, porque de ellos es precisamente, para ellos ese es este ofrecimiento. Y lo dice el venerable. Y momentos antes de la catástrofe, sabremos quiénes son aquellos que han trabajado sobre sí mismos. Nosotros sabremos dónde encontrarlos en cada pueblo, en cada ciudad. No hay que irse a ningún lado. Si usted trabaja sobre sí mismo donde está,
ahí donde le toca, porque para trabajar sobre sí mismo no tiene que desplazarse a ningún otro, es sobre sí mismo, mientras tiene el cuerpo, mientras tiene ahí los 3 cerebros, en donde la lucha y la gran batalla hay que realizar, es internamente. Dice: "Los hermanos vendremos trabajando con ese grupo, llevaremos a los que hayan trabajado sobre sí mismos, los llevaremos a un lugar del océano Pacífico", dice el venerable maestro Samael. Dice Logos de Marte, los llevaremos a donde están. ¿Y en qué? Pues para eso son esas navecitas, para eso. Y no son extraterrestres, naves extraterrestres. Las naves los tienen los maestros, sí, secretamente. Y que reciban refuerzos de otros, bueno, también, si se necesita. Entonces, cuando en el patio de su casita esté, entonces una navecita de estas, dé por seguro que tiene la opción de que lo lleven. Y de este tiene sentido aquello que los hermanos cristianos evangélicos a veces hablan de que vendrá el Señor en una nube y tiene, porque obviamente el espacio ocupará para rescatar uno a uno. Y no estoy hablando yo de estudiantes gnósticos únicamente, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar el nivel de ser que tiene cualquier otro hermano, de cualquier religión o de cualquier denominación? Importante es su fe y su trabajo interior. Lo importante es la capacidad con que se ha corregido a sí mismo y se está convirtiendo en otra persona diferente. No, aquí estamos hablando de manera sectaria. No estamos hablando de eso. Continúa y dice: "En vísperas de la gran catástrofe, un grupo de hermanos trabajaremos en brigada para sacar de entre el humo y de las llamas a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos. Si no lo rescatan antes, hay que hacerle frente. Si no se lo llevan, así como está ahorita, que ya los que ya se llevaron, que tenían suficientes valores del ser, como para que lo hayan rescatado y que no esté sufriendo esto. ¿Te creen que es bonito vivir los efectos de una tercera guerra mundial, de un holocausto nuclear? No, si nos toca vivirlo es porque no tenemos valores suficientes como para que nos rescaten antes. Y dice, para sacarlos de entre el humo y las llamas, a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos, y eso lo repite y lo repite y lo repite. Ujú. Estamos formando un ejército, no una escuelita, no una secta más. Es un ejército de hombres y mujeres valientes que trabajan en el despertar de su conciencia. Los que trabajen y se hagan dignos de ser llevados a un nuevo éxodo serán salvados de la gran catástrofe. Y este ejército es de gente valiente, pero el concepto valentía difiere del concepto que se tiene aquí en este mundo. Valiente es aquel que aprende a quedarse en silencio ante el agravio, ante el insulto. Valiente es aquellos que definitivamente aceptan y comprenden que no son perfectos, sino que hay múltiples imperfecciones dentro de sí mismo. Y con el valor y la fuerza que sale de su propio ser, se decide a transformarse, se decide a cambiar. Estos son los que forman este ejército de luz. Continúa y dice: "Un grupo de hermanos lamas, adeptos de la fraternidad de luz interior, abandonaremos nuevamente aquellas sagradas tierras orientales para venir hacia el mundo occidental". ¿Y quién está en esas tierras orientales? ¿Dónde está la sede, dijéramos, patriarcal de este movimiento gnóstico? ¿Dónde vive nuestro Señor Jesús el Cristo? Allí, en el Zambalá, esta región del Tíbet oriental, y obviamente en la cuarta coordenada. ¿Y quién estará al frente de todo esto, este ejército y de hermanos, como dice el maestro Samael, para rescatar
aquellos. ¿Y quién está mandando todas esas navecitas? Pues el Señor de perfección. Y Él lo hará también personalmente. Dice, entonces no vendremos para ya de escribiendo libros ni dictando conferencias, sino buscando a los que hayan trabajado sobre sí mismos. Esos serán los selectos. Nosotros sabremos perfectamente cómo reencontrarles en la tierra, dice. Y secretamente nos lo llevaremos hacia la isla de promisión, dice el venerable, secretamente. En ciertas conferencias dice, ya he platicado con el venerable maestro Kuptumi, está aquí en las diapositivas, y el gran maestro Moria, y están dispuestos a ayudarnos. Y esos son los adeptos de la fraternidad de luz que andarán definitivamente en el rescate de esta élite de la humanidad, cuyo único requisito que se pide es que trabaje intensamente sobre sí mismo y que busque la transformación interior. Eso es lo único que pide. Para eso ahí está en los libros lo que hay que hacer. Nosotros no lo desconocemos y no piden otra cosa que lo que venimos estudiando hace decenas de años nosotros en el movimiento. Y bueno, para ya darles una ubicación a una isla que ha sido designada por la divinidad como refugio para los hermanos que sirvan de núcleo a la secta raza raíz. Esa islita, bien al sur, debe estar ahorita, bien al sur del planeta. Ese grupo selecto en su momento y en su hora será llevado secretamente a un lugar del Pacífico. Desde ahí podrá este grupo contemplar la gran catástrofe sin recibir daño alguno. ¿Y qué sabemos si en esa isla ya hay hermanos ahí que se han llevado? Ya hay, eh, no sabemos, pero sí, si se lo han llevado a Júpiter y a Venus y a Marte y a otros planetas, puede estar ya ahí. Y dice, surgirán del fondo mismísimo de los océanos nuevas tierras en las cuales vivirá la humanidad nueva. Y serán los sobrevivientes quienes irán a servir del núcleo para la futura gran raza. Serán ellos quienes habitarán en esas tierras nuevas bajo cielos nuevos. Estos son los que escucharon a Noé, los que escucharon a Noé bíblico, los que se subieron al arca, los que trabajan intensamente sobre sí mismos, los que no se rieron de él. Esos son. Y recordamos entonces las palabras de Virgilio, el profeta de Mantua, en su libro La Eneida, cuando dice, ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda, una nueva humanidad pura y perfecta en Ángel para iniciar la vida de la futura secta raza raíz. Y dice el venerable maestro, en la edad de oro solo tendrán cuerpo físico, solamente podrán vivir aquellos que hayan reconquistado la inocencia perdida. Para reconquistar la inocencia hay que eliminar de nuestra naturaleza interior los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. La siguiente, si alguien tuviese agregados psíquicos en su constitución íntima psicológica, pues no podría tener cuerpo físico en la futura edad de oro. En ella solamente gobernará el amor y la gran felicidad. Así pues, dice, viene al mundo una nueva edad y el objetivo de nosotros los gnósticos es preparar el núcleo que habrá de servir de raíz para la edad de oro. A eso estamos dedicados, decía el maestro Samael. A eso estamos dedicados. Por eso fundó este movimiento y por eso dictó tantas conferencias, por eso dio tantas explicaciones, advirtió tanto, pues. Y que nosotros pase el tiempo y sumergidos en nuestro propio sueño, en nuestra propia inconsciencia,
nuestra hipnosis y íntima y colectiva, pues simplemente pasamos los años, esperando que un golpe de suerte nos despierte sin hacer nada contra nosotros mismos, que es la tarea que nos deja. Terminamos, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, dice en el Apocalipsis, para narrar más o menos cómo el mar que conocíamos antes ya no existe. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Termina Juan el vidente en el Apocalipsis. Pero hemos recorrido definitivamente esta reiteración que hace el maestro sobre la gran tarea que define a alguien escogido, que define a un prospecto del ejército de salvación mundial. Simple y sencillamente es que trabaje sobre sí mismo, que se autoexplore a sí mismo, que reconozca su propia imperfección en la medida más profunda que pueda y que se dedique de una u otra manera a transformarse interiormente. Eso es lo único que piden los maestros. Así que tenemos toda la posibilidad. Mientras tengamos el cuerpo físico, mientras estemos aquí, tenemos entonces la posibilidad de hacer algo, de dedicarnos a trabajar internamente sobre sí mismo. Llegamos hasta aquí. Por si tienen alguna consulta, alguna inquietud, vamos a tratar de responder.